Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Marcela. Entrando en materia, te queríamos preguntar un tema a lo mejor grueso, ¿Hay algún problema pero de audio? ¿Tienes eco? ¿No? ¿Tienes un eco en el audio que yo te escucho? a ver, si solucionamos los problemas técnicos ahora, ¿sí? Ahí está mejor. Sí, sí. Perfecto. Marcela, desde tu activismo político y desde tu carrera como abogada con especialización ambiental, queremos preguntar, ¿cuál es tu visión del nuevo pacto global, el nuevo pacto verde que se está debatiendo mucho con ocasión del propio COVID? Varias de las campañas, incluyendo la campaña estadounidense por la presidencia de la República, se ha mencionado el nuevo Pacto Verde como una necesidad sine qua non para poder supervivir como especie y poder dar un paso adelante como civilización. ¿Cuáles son las características de este nuevo Pacto Verde y cómo puedes verlo desde una nación emergente, desde una economía probablemente marginal como la ecuatoriana, desde una sociedad como la latinoamericana, que no es responsable de las mayores emisiones de carbono, pero sin duda sufre cada vez más los embates del cambio climático fruto del calentamiento global? Bueno, gracias por la pregunta. Es muy difícil decir cuáles son los pasos o cuál es el pacto. No es tan simple este debate. Obviamente la pandemia ha producido impactos sociales, económicos de gran magnitud a escala regional y mundial. Esto ha hecho también que el mundo entero se detenga. Solamente en estos meses que estuvimos paralizados o confinados en nuestros hogares, se vio la necesidad primero, entre una de las cosas, la relación directa entre los recursos naturales con la pandemia, con el COVID, y también se vio que en aquellos lugares donde tuvimos las cifras más altas de contagio y también de mortalidad, coinciden básicamente que son sectores donde hay crisis graves de saneamiento ambiental, donde hay hacinamiento en las viviendas y que por digamos, estas consecuencias también son los sectores donde mayor grado de impacto tuvieron a raíz de la pandemia. Así que el mundo entero tiene que replantearse una nueva forma de convivencia. Y esto lo digo porque el COVID, de alguna forma, científicamente se ha demostrado que parecería ser que es de la enfermedad de la transmisión de animales hacia los humanos. Y esto llegó a propagarse a las personas. Yo creo que en este afán de mencionar, cuando nos confinaron, obviamente quien descansó en términos generales fue la Tierra. Y otra de las cosas también como evidencia que nos deja el COVID es que hoy más que nunca hemos visto la necesidad imperiosa de priorizar el acceso a la soberanía alimentaria, el hecho de que en estos meses confinados aprendamos a valorar lo más esencial de la vida, como tener agua, como tener luz, como tener servicios básicos, como tener alimento. Y eso creo que replantea también una nueva forma de pacto ambiental. Así que decirte cuáles son los pasos, bueno, tenemos que construirlos juntos. Sin embargo, de ello, el debate pasa por temas mucho más significativos hoy, en temas también de la crisis y los efectos que ha generado la pandemia en el ámbito económico y social. En ese sentido, en Ecuador y en varios países de América Latina, como en Bolivia, estamos en una época de cambio tal vez electoral, muchos hablan de cambio de época de una manera radical. ¿Cuáles son las propuestas programáticas como militante de la Revolución Ciudadana, como esa militante de los pueblos del sur, que programáticamente son condiciones sine qua non para cualquier gobierno? O sea, si le preguntamos a Marcela Guiñaga, la activista, la política, aquella persona que puede incidir en los programas de gobierno, ¿qué le recomendarías al nuevo presidente del Ecuador si es que te pide un consejo y te dice, bueno, ¿qué debemos hacer de aquí en adelante? Pues, situémonos en el 24 de mayo de 2021 y
y te llama el presidente de la República y te dice, Marcela, ¿qué debemos hacer en materia ambiental, considerando todo lo que nos habías dicho anteriormente? Bueno, mira, es una extraordinaria pregunta y gracias por hacérmela porque estos son los temas que a mí me encantan y me siento como un pez en el agua, ¿no? Mira, yo le diría al presidente Andrés Arauz, presidente de nuestro país, le diría que eh, hay que enfocar el tema de conservación desde un punto de vista ya no solamente de preservación, es decir, solamente con mirada hacia los recursos naturales. Le diría que hay que ver la mirada de la conservación desde el ámbito económico, como una forma de, primero, mejorar la economía del país y segundo, generación de empleo. En la utilización de nuestros recursos naturales, desde las miradas rurales y urbanas, que son completamente distintas, ciertamente la conservación pasa por un hecho real hoy donde se enfatice la mirada de nuestros recursos en las cuentas públicas. El hecho de que hoy podamos tener hidroeléctricas requiere que tengamos fuentes de aguas que permitan proveerlas de este recurso. El hecho también de que hoy hablemos de agroforestería y una mirada de alguna forma más sostenible de parar el cambio de uso de suelo grave, que es una de las grandes amenazas en la Amazonía ecuatoriana. Así que yo le plantearía que por primera vez la conservación se vea no solamente desde un Ministerio del Ambiente, sino que se vea desde el ámbito económico. Y para ello es una representación donde lo ambiental tenga cuatro ejes importantes, uno de ellos la generación de empleo a través de la utilización de los recursos naturales, como por ejemplo fomentar el ecoturismo con subsidios importantes a esta industria sin humo que hoy está pasando por momentos muy duros en el Ecuador. Lo segundo, le diría que es importante generar incentivos económicos para la conservación, como el programa Sociobosque, que se extienda a nivel nacional. Lo tercero, creería que es importante generar créditos con la banca de desarrollo para que los municipios accedan a la posibilidad de instaurar políticas de reciclaje en sus cantones a cambio de que reciban financiamiento de sus proyectos de largo aliento, con grandes plazos de gracia, con bajas tasas de interés, entre otras. Y por supuesto, pensaría que el gobierno central podría apoyar a la generación de estos espacios de veterinaria para no solamente para apoyar a los animalistas, sino también para llevar adelante todas estas campañas preventivas de los animales domésticos para que puedan ser esterilizados y que haya una forma de acompañamiento y subsidio por parte del Estado. Así que yo creo que hay muchas de esas cosas que nos conectan con los jóvenes, que son hoy absolutamente libertarios y que piensan en que el tema ambiental es un tema de una forma de convivencia, de una forma de correlacionarse de manera distinta con nuestro entorno. Hablamos de movilidad alternativa, así debemos hacer. El otro día conversaba con un amigo que me decía, me parece ilógico que en este país, en el Ecuador, cada persona que sola piense en tener un vehículo, cuando deberíamos usar la transportación pública, caminar, utilizar medidas alternativas de movilidad. Y le decía, sí, es verdad, pero todavía tenemos que pensar que las mujeres somos víctimas de agresiones, de acoso en la movilidad pública. Entonces hay mucho que resolver al respecto. Quizás las mujeres estamos más sujetas a ser agredidas en la utilización de estos espacios públicos. Así que bueno, yo creo que esos son los temas que a los jóvenes les interesan y yo le diría a Andrés Arauz es que la utilización de los recursos deben hoy estar destinados a la generación de empleo y aplacar y disminuir la grave crisis económica que viven los hogares ecuatorianos. Marcela, nuestra audiencia a nivel internacional, bueno, le daba un saludo a un querido telenauta o telespectador a la distancia desde Boston y nos, un poco recapitulando con tu experiencia gubernamental, tus primeros pasos fueron en el área de pesquería, de recursos ictiológicos. En meses pasados vimos, y son realmente alarmantes, las imágenes de flotas pesqueras realmente masivas alrededor de las Islas Galápagos.
de los patrimonios de biodiversidad más importantes de la humanidad. Tú que te viviste en las Islas Galápagos y que tuviste cercanía a este tema, ¿qué salida le vemos a esa visión de la naturaleza como un recurso inagotable, una visión prácticamente malthusiana de la economía? ¿Y cuál es el potencial del mar respecto del desarrollo como no solamente económico, sino el desarrollo de la humanidad como especie? Bueno, me haces una pregunta interesante que al mismo tiempo es polémica y puede ser un poco, podría decirlo, un poco incómoda para un político en su momento determinado. ¿Qué creo yo? Yo creo que uno de los grandes aciertos que tuvo el gobierno ecuatoriano es haber creado en su momento la Reserva Marina de Galápagos. Esto ha permitido que nosotros tengamos hoy un santuario de ballenas, santuarios de tiburones, de mantas rayas, de tortugas marinas, que hoy tienen un altísimo valor ecológico a nivel mundial. Pero también esto ha hecho que nuestra flota ecuatoriana atunera, que genera ingentes plazas de trabajo y que por supuesto aporta en forma importante a la economía ecuatoriana, también haya cambiado sus formas de pesca, teniendo hoy mayores controles como la veda en el sector atunero y restricciones como en temas de certificaciones ambientales, como tienen que ver con el Dolphin Safe. Así que, en términos generales, creo que esto ha permitido cambios de formas de explotación, por decirlo de esta manera, en el ámbito pesquero. Sin embargo, de ello, hoy nuestra flota ecuatoriana, no solamente la pesquera artesanal del perfil costero ecuatoriano, sino también la de Galápagos, más nuestra flota atonera industrial, vive en momentos muy complejos porque la sobrepesca es uno de los graves problemas a nivel mundial. Hoy en el Océano Pacífico Oriental tenemos una serie de regulaciones y controles, cosa que no pasa al otro lado del mundo. Hablar de especies migratorias, estamos diciendo que aquí las cuidamos y más allá alguien las captura, no respetando la talla, no respetando si son juveniles o están en etapa de reproducción, entre otros. Así que yo sí lo que creo es que hoy el Ecuador tiene algunas cosas que plantearse. Primero, lo primero que puede plantearse es que si existen los estudios técnicos científicos que nos permitan debatir con nuestro sector pesquero artesanal de la manera más respetuosa, de altura, obviamente teniendo en consideración un momento de crisis muy grave que vive el Ecuador, si es necesario o no una ampliación de la Reserva Marina de Galápagos a la zona económicamente exclusiva, de manera que esté destinada esto con zonas o microzonas para que nuestro sector pesquero con reglas pueda pescar. Lo siguiente, el fortalecimiento de los controles georreferenciales que permitan determinar dónde están las embarcaciones, qué están haciendo y qué especies están capturando. Y por otro lado, fortalecer el ámbito de control de instituciones como la Marina del Ecuador y también, por otro lado, el Parque Nacional Galápagos, que ha sido emblemático en la protección de una reserva, como ya lo dijiste, tu patrimonio natural de la humanidad, que no solamente le pertenece a los ecuatorianos. Así que estos son algunos de los elementos que planteamos. Yo creo que también el sector pesquero aporta hoy, no solamente en el ámbito de la economía, sino también en el ámbito de soberanía alimentaria. Recordemos que el alimentarnos de recursos pesqueros, en este caso de peces, obviamente enriquece la dieta de los ecuatorianos y hace que nuestras tasas de desnutrición de nuestros sectores o poblaciones del sector pesquero del perfil costero ecuatoriano sean menores. Esto sí es importante decirlo porque esto debe estar totalmente su debate desprendido primero de época técnica. Esto es absolutamente técnico, el debate debe ser técnico, científico y por supuesto mirando las mejores oportunidades para generación de empleo, para oportunidades al sector pesquero artesanal e industrial y por supuesto también llevar al punto de equilibrio con la conservación. Renato Sánchez desde Carcelén nos hace una consulta que va justamente en la línea que iba a intervenir.
¿Cuál es el rol de la academia? Primero en el acompañamiento de esta normativa que tú sugieres que sea técnicamente llevada, que tenga una mayor profundidad en la generación de insumos, pero ¿cuál es el rol de la academia, por ejemplo, en el caso de la Amazonía, yendo mucho más allá de esa perspectiva preservacionista, de esa perspectiva tal vez genere polémica lo que voy a decir, de abrazar el árbol en lugar de estudiarlo y hacer prospección con los subproductos que pueda generar la biosfera en nuestros países latinoamericanos? Bueno, la academia ejerce un rol indispensable, ¿no? Yo creo que hay avances significativos que nos han permitido establecer regulaciones a través de la academia. Históricamente la universidad ha dado aportes importantes, no solamente en la generación de información del tipo de especies que tenemos, dónde están, cuáles son sus, digamos, sus potenciales cuando hablamos de agroforestería, cuando hablamos de la utilización de nuestros recursos naturales, como lo hacen otros países. Brasil en eso había dado enormes pasos, como por ejemplo en el ámbito de cosmetología, utilizando cosméticos orgánicos de muchas plantas de la Amazonía brasilera. Así que sí hay importantes avances y yo creo que ahí hoy mismo, luego del desastre del gobierno de Lenín Moreno, donde golpeó a la investigación, a la ciencia y a la academia de nuestro país, hoy tenemos proyectos que debemos impulsar, como por ejemplo en su momento ICIAN, que fue creado con esa visión, ese modelo de poder determinar cuál es toda la riqueza en el ámbito de la biodiversidad que tenemos y cómo de ella podemos utilizarla para, obviamente, para generar recursos económicos para las comunidades indígenas, para las comunidades que están habitando en estos sectores y también, por supuesto, para la generación de información que permita la mejor toma de las decisiones. El Ministerio del Ambiente, por muchos años, carente de información, llegó a tener una base de datos que se llama pues el Sistema Nacional de Información Ambiental, que permitió tomas de decisiones interesantes. Por ejemplo, determinar dónde están nuestros factores más graves de riesgos, dónde están, por ejemplo, nuestros mayores bosques naturales que deben ser protegidos y cuáles son sus amenazas, determinar nuestra tasa de deforestación. Son algunos de los elementos que permiten generar políticas públicas racionales, pero para eso la academia tiene un rol fundamental. Yo creo en la academia, cuando fui ministra de Ambiente me apoyé mucho en la academia como una ejecutora de políticas públicas y hoy creo en una mirada de un gobierno absolutamente neoliberal que desprecia lo ecuatoriano, lo propio. Yo creo que hay mucha tarea pendiente para el próximo gobierno de impulsar y poder empujar la investigación para la generación de políticas públicas. El hecho de hablar de Estado y academia nos deja con una pata más suelta. ¿Cuál es el rol que debe tener la empresa privada dentro de este engranaje de lo que debería pasar en el Ecuador y en nuestros países para garantizar un acceso a un ambiente sano y saludable, para esa justicia ambiental que hoy es pilar fundamental de una propuesta política progresista? Mira, yo creo que el rol de la empresa privada es fundamental. Siempre decíamos que, digamos, hay cambios y comportamientos en el quehacer productivo que debemos, o patrones de producción que tenemos que cambiar. Siempre decíamos por un lado la zanahoria y por otro lado el garrote. Lamentablemente la pandemia nos deja, digamos, nos deja complicaciones desde el ámbito estructural económico. Hoy creemos que el sector productivo hay que apoyarlo más. Yo soy de la idea de que el ámbito de conservación, más allá de sanciones, debe estimularse con incentivos económicos. Incentivos de todo tipo, que van desde acceso a crédito barato, desde exoneración de impuestos, exoneración de aranceles, pero que vayan en una mirada de un consumo mucho más respetuoso con el ambiente, con el cumplimiento de las normas, con certificaciones ambientales que les permitan acceso a mercados con mejores precios,
Por supuesto, yo creo que hoy hay que darle la mano al sector privado con la condición de que el sector privado tenga 3 elementos sustantivos, que es producción respetando al ambiente, producción pagando sus impuestos y producción respetando los derechos de sus trabajadores. Así que son elementos indispensables para que el Estado pueda hoy afianzar una vez más el trabajo con el sector productivo. Y si algo nos dejó claro la pandemia es que no hay nada más valioso ante una circunstancia como esta, es tener alimentación segura y de calidad que pueda llegar a nuestros hogares. Así que todo quedó para después. Hoy tenemos que asegurar y poner hoy más que nunca la mirada en el campo, en los incentivos que nos permitan asegurar soberanía alimentaria de calidad y de buenos hábitos de consumo para los ecuatorianos. Marcela, en ese sentido, se le traslada un rol importantísimo al regulador, al generador de políticas públicas, pero la responsabilidad del ciudadano y del empresario, del comunero, del pescador, ¿no te parece que va un poco más allá de ese sujeto pasivo? ¿Qué le dirías tú por ejemplo, que nos escribe Mariuxi Rodríguez desde Ponciano y nos dice, ¿qué hacer como ciudadanos? Marcela, ¿cuáles son tus consejos más allá de las 3 Rs? La típica que nos dice, o de la responsabilidad ambiental de las empresas, esa suerte de responsabilidad que se le carga por desidia a veces del regulador, pero que en gran parte tiene mucho de conciencia, ¿no? Por ejemplo, hablo de políticas como la logística inversa, de esa obligatoriedad para reducir emisiones o de la forma misma de establecer la producción, las condiciones de producción. Bueno, yo creo que lo primero que debemos hacer los ciudadanos es dejar de esperar que las autoridades resuelvan todo por nosotros. Lo segundo que creo que es importante es cambiar nuestros hábitos. No les voy a poner categoría de valor, no quiero decir que lo que hacíamos antes está mal, simplemente que el mundo cambia. Y en estos tiempos donde la salud es lo más importante, donde yo les hablo desde la ciudad de Guayaquil, donde muchas familias perdieron a sus seres amados luego de la pandemia, donde hoy todavía hay familias que no pueden enterrar a sus seres queridos porque no se encuentran los cadáveres. Yo creo que debemos priorizar y decir, consumir lo que realmente necesito consumir. Lo segundo, consumir primero lo nuestro, que hay exponentes de producción muy importantes. Y tercero, tener mejores hábitos en torno con el ambiente, me refiero a ello, a temas de movilidad. Creo que es indispensable que los ciudadanos les exijamos a nuestras autoridades locales la posibilidad de que nosotros podamos irnos a nuestro trabajo en bicicleta, podamos hacer actividades en bicicleta sin que estemos con el corazón en la boca pensando a qué hora nos llama y suena el teléfono y nos cuentan la mala noticia de que un ser amado ha tenido un accidente o ha fallecido. Así que yo creo que son elementos muy importantes más allá del reciclaje, que es un tema ya de casa, de hábitos, de consumo. Creo que podemos hacerlo. Hoy más que nunca debemos empujar la economía local, es indispensable. Las familias no le están pasando bien y para eso tenemos que priorizar consumos nacional. Así que esa creo que es uno de los grandes, digamos, desafíos que se los pongo y también exigir políticas ambientales más amigables con el ambiente, como en el caso de las ciudades, mayores espacios verdes, zonas de reforestación, en Quito, por ejemplo, recuperación de quebradas, y que nos permitan con ello también tener de alguna forma mitigación a posibles fenómenos naturales de los cuales pues no vamos a estar exentos en ninguna ciudad. Bueno, nos señalan que solamente tenemos media hora de entrevista de parte de tu equipo de comunicación. Queremos no solo agradecerte, sino comprometerte a un debate más allá de lo ambiental. Queríamos hablar contigo, Marce, sobre el activismo de derechos civiles, de tu propuesta de reforma al Código Civil sobre la separación unilateral, por ejemplo, del divorcio unilateral y de tus propuestas desde el género, desde las diversidades y cómo esto nos impacta en el convivir ciudadano.
coincidimos contigo plenamente en esa lógica del consumir primero temas de proximidad, lógicas de reciclaje, de mayor conciencia ambiental, pero nos queda pendiente aquello. Comprometerte para un siguiente espacio de acuerdo a tu agenda y que la temática sea aquella, la de género, la social, la civil, la de los derechos de las personas en un mundo diferente, en un mundo en el cual la familia, y quién mejor que nosotros, hablar de una familia no nuclear, una familia distinta, una familia que se construye a sí mismo desde una visión de las diversidades. Me encanta, me comprometo. Son los temas que también me fascinan. Así que sí, hoy estamos ante realidades distintas, las familias pueden ser diversas, las formas de amor no se pueden cuestionar, menos por parte de los políticos. No se puede legislar, no se puede ejercer políticas públicas desde los dogmas de fe. Yo creo que eso es muy importante y te lo digo como una católica que soy. Mi dogma es mío, me pertenece a mí y los políticos debemos entender eso. Así que pregúntele a su candidato cuando lo vea los temas que le incomodan para ver qué le responde y usted decida bien cómo votar en las próximas elecciones. Exactamente, y nos quedamos con ese mensaje de Marcela Guiñaga en el sentido de que la elección individual determina la convivencia conjunta de los entes de la sociedad, no solamente por un hecho de un trámite de depositar el voto, sino de la reflexión que significa preguntarse más allá, qué es lo que pasa con el transporte, qué es lo que pasa con el consumo, qué es lo que pasa incluso con nuestra alimentación. Marcela, para contarte, el día de mañana nosotros tenemos un segmento sobre economía política de la alimentación y tengo que pedirte una pregunta final. ¿Cuál es el plato que más te gusta? Y se ¡Uy! nos... Son muchos. Bueno, yo soy muy costeña, me fascinan los mariscos en términos generales y me encantan los cangrejos. Así que por eso soy una defensora de los manglares del Ecuador. Entonces, nos comprometemos para con nuestro compañero Pablo Cruz, que nos visitará el día de mañana en este espacio, dedicarte una receta innovadora de cangrejos y hacer una reseña de un emprendimiento muy, muy vistoso sobre cangrejos en la ciudad de Guayaquil. Te mandamos un abrazo enorme y una dedicatoria de una canción que se va a transmitir dentro de poco en este espacio, canción de Consuma lo Nuestro, y por supuesto desearte el mejor de los días y la mejor de las jornadas. Un abrazo, Marcela. Gracias, Héctor. Un abrazo.